Y por último, en la clase de hoy vamos a ver cuáles son las estructuras químicas y biológicas que están involucradas en la reproducción celular, que va, por supuesto, de la mano con fecundación, porque recuerden que todos los seres vivos llevan a cabo la reproducción como un medio para perpetuar su especie. Vamos a iniciar entonces recordando lo que es el DNA. Recuerden que el DNA fue una molécula de la cual se descubre su estructura y la teoría, y se establece una teoría de su replicación en 1962. Gracias a esto hay 3 personajes que ganan el premio Nobel, que es Crick, Watson y Wilkins, pero toda esta estructura se establece gracias a la foto que tomó Rosalind Franklin. Ella, de acuerdo, estudia técnicas de rayos X y entonces logra una fotografía como tal de la molécula. Esta es interpretada por los otros 3 personajes que mencioné, y ellos son los que ganan el premio Nobel, dado que ella ya había fallecido. Entonces, dado que este premio no se otorga de manera póstuma, solamente ellos 3 se hacen acreedores a el premio Nobel. ¿Cómo es la estructura del DNA? Pues se forma por 2 cadenas de nucleótidos que están enlazados por puentes de hidrógeno. Esta es una cadena, la que estoy señalando, y esta es la otra cadena. Este DNA está conformado por un conjunto de genes. ¿Qué son los genes? Pues son secuencias específicas precisamente del DNA. Recuerden que esto significa ácido desoxirribonucleico, que contienen instrucciones que definen las características de cada individuo. Entonces, está compuesto entonces por 2 cadenas de nucleótidos enlazados por puentes de hidrógeno. Y aquí podemos ver los pares de bases, cómo están enlazadas. Las bases son 4, es adenina, timina, guanina y citosina. Bien, el código genético entonces es universal. La secuencia de nucleótidos para codificar un aminoácido es la misma, tanto en bacterias como en seres humanos. De tal manera que aquí en esta tabla vemos lo que es el código genético. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 uracilos, los uracilos recuerden que se encuentran en el RNA, dado que la síntesis de proteínas tiene esa secuencia. Es primero RNA, DNA, proteína. Y una vez que tenemos a un triplete, este forma un aminoácido en específico. Por ejemplo, 3 uracilos forman la fenilalanina, o 2 uracilos más una citosina también forman fenilalanina. Entonces, cada uno de los aminoácidos se sintetizan siempre por el mismo triplete, de tal manera que decimos entonces que el código genético por ello es universal, dado que se lleva a cabo de la misma manera o se traduce de la manera tanto en bacterias, por ejemplo, como seres humanos. Otra estructura que vamos a ver en esta parte son los cromosomas. Estos cromosomas son estructuras integradas por DNA, pero en este caso el DNA está compactado y también está enrollado en proteínas llamadas histonas. Aquí lo pueden ver cómo están las 2 hebras del DNA. Las 2 hebras del DNA. Y entonces se enrollan se compactan para formar los cromosomas. Ahora, los genes, que decíamos que es una parte específica del código genético o de la cadena de DNA, ocupan un lugar en esos cromosomas, y a este lugar que ocupa se le llama locus o loci. Entonces, el locus de un gen es el lugar que ocupan en los
cromosomas y se le llaman alelos de un gen, es solo para recordarlo, a las dos versiones de un mismo gen, digamos, porque un alelo proviene de la madre y un alelo proviene del padre. Entonces hay dos versiones de un mismo gen. Por ejemplo, el gen que codifica para el color de ojos, entonces tendríamos un alelo que codifica para el color de ojos cafés y el otro, por ejemplo, para verdes o azules. Entonces, un solo cromosoma pues contiene cientos o miles de genes, dado que los genes, recuerden que ocupan un lugar en el cromosoma. Ahora, ¿cuáles son las regiones de este? Pues tenemos al centrómero, vamos a mencionar solamente al centrómero y al telómero, y a las cromátidas. Las cromátidas es esta sección, cada una del cromosoma, y cada una procede de un progenitor. De acuerdo a la ubicación ahora del centrómero, que es esta estructura en forma de disco, es la que une a las cromátidas hermanas. Pueden haber diferentes tipos de cromosomas. Entonces, por ejemplo, puede haber telocéntrico, puede haber acrocéntrico, puede ser metacéntrico. Y esta estructura le sirve para su desplazamiento durante la meiosis, cuando se forma el uso acromático. Ahora, los telómeros son extremos, son los extremos de cada cromosoma y están de alguna manera sellados. Esto significa que no se pueden unir con otras partes de otros cromosomas. Entonces, esto les da estabilidad y les da integridad, es decir, se conserva el cromosoma, porque si fuera de otra manera se generarían mutaciones. Entonces, también los protege también de la degradación enzimática. Esta secuencia del DNA del telómero puede variar entre las especies y también puede variar en longitud. Por ejemplo, cuando somos más jóvenes, estos telómeros son más largos y cuando somos ya adultos, estos telómeros son más cortos. Porque cuando llegan a su longitud mínima, entonces la división celular se detiene. Entonces las células entran a senectud y sobreviene la muerte celular. Aunque cada célula, esto también está programado. El que lleguen los telómeros a su longitud mínima está programado genéticamente porque llega un cierto tiempo de vida de cada célula. Y a esto se le llama muerte celular programada. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en las células que son cancerígenas? Recuerden que estas células no tienen un ciclo celular normal, es decir, se reproducen y se reproducen. Entonces, estos telómeros son más largos, indicándonos que es una célula en continua división. Y por último, vamos a hablar de cariotipo. El cariotipo también es equivalente al genoma, lo podemos también conocer así, y es el conjunto de parejas de cromosomas de cada especie, según su tamaño y morfología. Aquí pueden ver en este esquema el de los seres humanos. Entonces tenemos 23 pares de cromosomas. Aquí el cromosoma 23, el par 23 es el cromosoma sexual que se define para masculino o femenino. Entonces, por ejemplo, para el masculino, en el cariotipo masculino para nuestra especie hay 22 pares de cromosomas homólogos, quiere decir que tienen la misma forma, y un par heterólogo, que es el sexual, que es XY para el masculino, y en el caso del femenino tenemos 23 pares de cromosomas homólogos, es decir, de la misma forma. En este esquema lo pueden ver ya propiamente más parecido a como se ve en la realidad. En el caso de este es masculino y en el caso de este es femenino. Aquí tenemos al cromosoma sexual XY para el masculino y XX para el femenino. Esto es muy parecido a cómo se ven realmente un cariotipo con cromosomas reales. Bien, y sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Que tengan muy buen día. Hasta luego.